¿Alguna vez has sentido que tu vida se detuvo por completo? Como si, a pesar de todo tu esfuerzo, todo siguiera estancado, sin avanzar ni un centímetro. Ves a personas a tu alrededor logrando metas, consiguiendo empleo, casándose, cumpliendo sueños, y tú, inmóvil. En esos momentos, el corazón se aprieta y aparece un pensamiento silencioso, casi imperceptible pero devastador. Dios se ha olvidado de mí. A lo mejor no valgo nada. Pero quiero compartirte algo que puede cambiar por completo tu forma de ver esta etapa. Que no veas cambios no significa que Dios no esté obrando. Muchas veces, cuando no hay movimiento externo, es porque el trabajo más profundo está ocurriendo dentro de ti. Piensa en la historia de David. Fue elegido, apartado, ungido delante de todos sus hermanos. Llevaba sobre sí una promesa inmensa. ¿Y qué pasó después? Silencio, persecución, injusticia, soledad. Pasó años escondido en cuevas, siendo perseguido y humillado. Si alguien lo hubiera observado en ese periodo, habría dicho que había fracasado. Pero fue justo en ese tiempo de aparente pausa cuando Dios le inspiró los salmos más poderosos. En medio del sufrimiento nació su conexión más íntima con el Creador. En la oscuridad brotó la valentía de un rey. Y quizás tú estás ahora en ese mismo punto, esperando respuestas que no llegan, enviando solicitudes de empleo sin recibir llamadas, orando por una oportunidad que sigue cerrada, aferrándote a una relación que se desmorona entre tus manos, y le preguntas a Dios, ¿qué más necesitas de mí? Tal vez la respuesta no llegue de la forma que esperas, pero piensa en el barro en manos del alfarero. Es apretado, golpeado, moldeado, raspado. Solo después de ese proceso se convierte en algo fuerte, hermoso y útil. Lo que estás viviendo ahora no es un final, es una etapa esencial para prepararte para lo que vendrá. ¿Sabes por qué esto es tan importante? Porque cuando comprendes que este tiempo de espera, de silencio y de incertidumbre no es un castigo, sino una parte necesaria del proceso, algo empieza a transformarse dentro de ti. La ansiedad pierde fuerza, el miedo se disuelve. Dejas de compararte con los demás, porque entiendes que lo que Dios está haciendo contigo es personal, específico, único. Él no repite historias. Él crea propósitos a medida. Seamos honestos, duele ver a otros lograr lo que tú llevas tanto tiempo pidiendo en oración. Ese conocido que se casa tras pocos meses. Ese amigo que empieza y ya es ascendido. Esa persona que apenas cree y ya está cosechando. Y tú, que oras, ayunas, te esfuerzas, sigues esperando. Pero, ¿estás realmente preparado para sostener aquello que estás pidiendo? ¿Tu interior está fortalecido lo suficiente para cargar con lo que Dios va a confiarte? A veces, Dios retrasa la bendición no para negártela, sino para evitar que te destruya. Ahí es donde entra la confianza. La fe no es creer cuando todo encaja, es seguir creyendo cuando nada tiene sentido. Es ver lo invisible como si ya fuera real. Es decir, aunque no lo entienda, sigo adelante. Esa es la fe que mueve el cielo. ¿Has oído hablar de Joni Eareckson Tada? A los 17 años, un salto mal calculado la dejó tetrapléjica. Al principio, quería morir. Sintió que su vida se había terminado. Pero en medio de esa oscuridad se aferró a Dios como nunca antes. Aprendió a pintar con la boca, escribió libros, se convirtió en conferenciante internacional y hoy motiva a millones de personas. Ese periodo que parecía una condena se transformó en una plataforma para mostrar el poder de Dios. Y si ese momento que ahora tanto detestas es exactamente el que Dios ha escogido para prepararte para algo extraordinario. Y si, en medio de este silencio, Él está enseñándote a escuchar. Y si, en este terreno árido donde nada brota, Él está fortaleciendo tus raíces. Porque un árbol que crece sin raíces profundas cae ante el primer viento fuerte. Haz memoria. ¿Cuántas veces creíste que no podrías más, y seguiste adelante? ¿Cuántas veces pensaste que todo había terminado, y al final no fue así? Ese solo hecho ya es una prueba de que Dios no te ha abandonado. Él sigue escribiendo tu historia, incluso en los momentos en que no logras ver el movimiento de su mano. Puede que hoy estés derramando lágrimas en la ducha, durmiendo con un nudo en la garganta, sonriendo por compromiso en el trabajo, intentando ocultarte el dolor incluso a ti mismo. Pero Dios te ve.
Dios te escucha. Y más que eso, Dios actúa, incluso en medio de tu insensibilidad. Él no se rige por nuestro reloj, sino por un tiempo perfecto. Y cuando llegue ese momento, nada, absolutamente nada, podrá frenar lo que Él ha preparado para ti. Así que no confundas el silencio con abandono. No pienses que la espera es olvido. Dios está tejiendo una historia mucho más grande de lo que podrías imaginar. Una historia donde este capítulo duro no es el desenlace, sino el tramo en el que descubres la fortaleza que siempre llevaste dentro. El momento en el que aprendes a confiar, aunque no veas. El momento en que comprendes que jamás estuviste solo. Y por eso no puedes rendirte justo ahora. Porque cuando Dios concluya este fragmento de tu camino, todo cobrará sentido. Todo tendrá su recompensa. Y mirarás hacia atrás, con los ojos llenos de lágrimas, y dirás, ahora lo entiendo. Dios nunca dejó de actuar. Solo me estaba preparando. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y has sentido vergüenza de lo que ves reflejado? ¿Cuántas veces tus errores han parecido más grandes que tu posibilidad de empezar de nuevo? Hay quienes arrastran culpas desde hace 10, 20 o incluso 30 años, como si estuvieran condenados a vivir en un castigo silencioso sin fin. Y lo más triste, muchos creen que Dios piensa igual, que les ha dado la espalda, que ya no tiene planes con ellos, que está tan decepcionado que no hay forma de restaurar nada. Pero la verdad es solo una. Dios jamás abandona a quien ama. Y eso te incluye a ti. La mayoría de las personas se ha arrepentido profundamente de algo. Un vínculo roto por orgullo. Una palabra hiriente lanzada en un momento de furia. Una adicción que arrasó con años de vida y desfiguró la dignidad. El silencio guardado cuando se necesitaba hablar. O aquella decisión impulsiva que destruyó lo que aún podía salvarse. ¿Te suena familiar? Porque miles viven atrapados en esa espiral. Se despiertan con culpa, pasan el día intentando no pensar y se acuestan esperando que el remordimiento desaparezca por sí solo. Pero no lo hace, porque no fuiste creado para ignorar el dolor, sino para ser sanado. Y la sanación comienza cuando comprendes que tu error no define tu identidad. Tu caída no te etiqueta. Tu pasado no es una condena. Tu valor no cambia por haber fallado. Mira la historia de Pedro. Caminó junto a Jesús. Escuchó enseñanzas profundas, fue testigo de milagros impresionantes, fue invitado a andar sobre el agua, y aún así, lo negó. No una, ni dos, 3 veces. Afirmó no conocer al que más lo amaba. ¿Puedes imaginar el peso de esa traición? ¿La angustia de haberse derrumbado justo cuando más se necesitaba su lealtad? ¿El silencio que vino después? ¿La vergüenza? ¿Las ganas de desaparecer? ¿La certeza de haberlo perdido todo? Pero cuando Jesús resucita, va a buscar a Pedro. No para reprocharle, sino para restaurarle. Lo mira a los ojos y le pregunta, «Pedro, ¿me amas?» 3 veces, tantas como lo había negado. Y luego, le encomienda cuidar de sus ovejas. Le confía a Pedro, el mismo que lo negó, la misión de levantar su iglesia. ¿Eso no te dice algo? Te enseña que Dios no está buscando perfección, sino corazones dispuestos a ser renovados. Y eso también aplica a ti. Tal vez hoy te sientas como Pedro aquella noche, con los ojos enrojecidos por el llanto, el corazón encogido por el dolor de tus propios errores y una voz interior susurrando, «No merezco nada más». Pero Jesús está justo ahí, en el borde de tu quiebra, mirándote con ternura y preguntando, «¿Aún me amas?» Si tu respuesta es afirmativa, eso ya significa que todavía tienes capítulos por vivir, que todavía hay camino por recorrer, que aún existe un propósito, que la historia no ha terminado. Vivimos en una sociedad que se apresura a etiquetar a las personas. Cometes un error, y de inmediato te ponen un sello, débil, irresponsable, sin futuro. Pero Dios no actúa según etiquetas. Él opera a través de la redención. Él ve más allá de lo aparente. No se deja impresionar por tus peores momentos. Él observa tu interior. Y justo donde todos decretan un final, Él vislumbra un nuevo principio. Piensa en tu propio recorrido. ¿Cuántas veces has intentado cambiar? Has hecho promesas de actuar distinto, pero terminaste cayendo en las mismas trampas. Eso no te convierte en un fracasado. Eso indica que estás luchando. Y esa lucha, aunque silenciosa, demuestra que Dios aún permanece en ti,
llamándote a regresar. Y si estás escuchando esto ahora mismo, es porque Él aún está tocando tu corazón. ¿Conoces esa frase que dice que un jarrón roto puede repararse, pero nunca será igual? En el reino de Dios ocurre lo opuesto. El jarrón roto, cuando pasa por las manos del alfarero, se fortalece, porque ha aprendido su verdadero valor, porque reconoce el esmero de quien lo reconstruyó con ternura. Mira el testimonio de Joyce Meyer, una mujer que vivió abusos en la niñez y pasó buena parte de su juventud intentando apagar su dolor con decisiones equivocadas. Pudo haberse rendido al rencor, al dolor o a la desesperanza, pero optó por permitir que Dios transformara sus heridas en bálsamo para otros. Hoy en día, es una de las predicadoras más influyentes del planeta. No por haber sido perfecta, sino porque fue restaurada. Y tú también puedes serlo. Tal vez tu error fue confiar demasiado, o no prestar atención a las señales. Quizás lastimaste a otros, o te heriste intentando complacer a todo el mundo. Pero eso no quiere decir que Dios te haya dado la espalda. Si todavía respiras, es porque aún hay propósito para ti. Todavía hay esperanza. Todavía hay una ruta. Permítete ese nuevo comienzo, pero que no sea solo una transformación externa. Que sea un renacer desde lo más profundo de tu ser. Un nuevo comienzo que se activa con un gesto simple, pero transformador. El perdón hacia ti mismo. Porque Dios ya te ha perdonado. Él no está esperando que pagues por cada error. Él ya saldó esa cuenta. El precio fue entregado en la cruz. Ahora, el siguiente paso está en tus manos. Haz el intento. Escribe una carta dirigida a ti mismo. No una lista de reproches, sino un mensaje de aliento. Háblate como Dios lo haría, con compasión, con paciencia, con verdad. Escríbete todo lo que aún puedes llegar a ser, todo lo que has aprendido a través del dolor. Y cuando termines, léela en voz alta. Escucha tu propia voz recordándote que lo nuevo te está esperando. Tú no eres el daño que te causaron. No eres tu tropiezo. Eres lo que Dios declara sobre ti. Y Él dice, hijo, hija, elegido, redimido, amado. Y eso, nadie puede arrebatártelo. Jamás. ¿Conoces ese silencio que duele más que una palabra cruel? Esa ausencia de respuestas que te hace dudar si tus plegarias llegaron realmente al cielo. ¿Cuántas veces te arrodillaste con el alma hecha trizas, entregando todo ante Dios, y lo único que recibiste fue silencio? Ni una señal, ni una orientación, ni una palabra. Solo el eco de tu oración y la incertidumbre de no saber qué paso dar a continuación. Es justo en esos silencios donde muchos pierden la fe. No porque hayan dejado de creer en Dios, sino porque creen que Dios dejó de creer en ellos. ¿Alguna vez lo sentiste así? ¿Tuviste la sensación de que Dios apartó su rostro cuando más lo necesitabas? ¿Te encontraste deseando gritar y preguntar por qué sana a unos y a ti no? ¿Por qué actúa en la vida de muchos y justo contigo guarda silencio? Esto le sucede a más personas de las que imaginas. Y si estás atravesando ese momento ahora, escúchame bien. El silencio de Dios no es rechazo. A menudo, es en el silencio cuando su mensaje es más poderoso. Jesús lo comprendió en carne propia. En Getsemaní, justo antes de ser entregado, oró con tanta angustia que su sudor se convirtió en sangre. Clamó, suplicó, rogó, pero el cielo permaneció callado. No recibió respuesta. No fue liberado. El sufrimiento siguió su curso, porque allí había un sentido más profundo. Y Jesús siguió adelante, incluso sin oír ninguna voz. Continuó aunque no viera una salida, aunque no recibiera consuelo. Caminó con paso firme, porque confiaba. Sé que es duro, cuando pides una señal y lo único que llega es más oscuridad. Cuando buscas respuestas y solo te encuentras con más dudas. Pero, ¿y si ese silencio de Dios está, en realidad, enseñándote a confiar sin necesidad de ver? ¿Y si te está llevando a un lugar más profundo, donde la fe no depende de señales ni confirmaciones, sino que nace de la convicción de que Él está presente incluso cuando parece lejano? Es en ese silencio donde tu fe está siendo trabajada, purificada. No es casualidad que en tantos relatos de la Biblia los grandes milagros surgieran justo después de largos momentos en los que Dios parecía ausente. El pueblo de Israel pasó 400 años sin revelaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
4 siglos sin profetas, sin visiones, sin dirección clara. Y cuando finalmente el silencio fue roto, nació Jesús, el Mesías, el milagro prometido. Ese tiempo de espera no fue en vano. Fue una etapa de preparación. Tal vez ahora mismo tú estés viviendo ese mismo intervalo, entre tu clamor y su cumplimiento, entre la herida y el propósito, entre tu oración y la respuesta divina. Parece un desierto, parece abandono, pero es tierra buena para que las raíces crezcan. Puede que hoy no veas resultados, pero algo está ocurriendo debajo de la superficie. Recuerda las veces que pensaste que no aguantarías otro día, y sin embargo, seguiste adelante. ¿Te acuerdas de aquella etapa en la que todo parecía perdido y aún así encontraste fuerzas para continuar? Eso es prueba suficiente de que Dios, incluso en su silencio, no te soltó. Aunque no lo percibieras, Él estaba contigo, en los pequeños detalles, en tu respiración, en la fuerza que surgía de donde pensabas que ya no quedaba nada. Y es vital comprender que Dios no se mueve según nuestro reloj. Él no actúa solo para transformar el entorno. Él quiere transformar tu interior. Él conoce exactamente el momento en que no solo vas a recibir el milagro, sino también vas a entender su significado. Él espera que tu corazón esté listo, lo suficientemente firme para recibir sin perderse. ¿Has escuchado la historia de Corrie ten Boom? Ella y su familia escondieron judíos durante el Holocausto. Fueron arrestados por ello. En medio del horror de un campo de concentración, rodeada de dolor, muerte, hambre e injusticia, sentía que Dios había guardado silencio. Pero allí, en ese infierno, encontró una fe que nunca habría descubierto en tiempos de calma. Solía decir, nunca tengas miedo de confiarle un futuro incierto a un Dios que conoces. Incluso cuando el cielo parecía callado, ella confió. Y su testimonio ha inspirado y salvado vidas en todo el planeta. ¿Y tú? ¿Vas a dejar que el silencio te detenga? ¿O que te transforme? Porque ahora mismo se está gestando algo de un valor inmenso. Algo que no se ve, pero que tiene peso eterno. El silencio podría estar moldeando tu fe para llevarla a una dimensión que jamás has experimentado. Quizás esté entrenando tu corazón para mantenerse firme cuando todo a tu alrededor se derrumbe. Te propongo un ejercicio. Durante 7 días, elige una hora del día y permanece 5 minutos en silencio total. Sin pedir nada. Sin quejarte. Solo quédate con Dios. Respira hondo. Siente. Permítete estar simplemente en su presencia. Y cuando los pensamientos oscuros te asalten, repítete. Dios está aquí. Aunque no hable, Él está aquí. Vas a notar que no estás tan solo como pensabas. Porque muchas veces, el silencio de Dios es el marco que antecede a algo grande. Él está enseñándote a confiar incluso cuando no hay explicaciones. Te está mostrando que su presencia no depende de palabras, sino del amor. Y ese amor jamás se retira, aunque tu alma esté pidiendo a gritos una señal. No estás siendo dejado de lado. Estás siendo forjado. Y cuando este periodo termine, verás que justo en el silencio fue cuando Dios más profundamente trabajó en ti. Hay momentos en que creemos que no aguantamos más. Todo se hace demasiado pesado, demasiado oscuro, demasiado lento. El corazón ya no quiere recibir más golpes, los ojos ya no pueden contener más lágrimas y la mente se enfoca en una sola idea: rendirse. Dejar de intentar, dejar de luchar, dejar de tener fe. Porque cuando todo duele, la esperanza puede parecer una fantasía lejana. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has pensado que quizás sea mejor rendirse? ¿Asumir que no está hecho para triunfar? ¿Que eso de tener fe quizá no sea lo tuyo? Si alguna vez ese pensamiento cruzó tu mente, quiero que escuches esto con atención. Estás más cerca de alcanzar lo que tanto has pedido de lo que imaginas. Y precisamente por eso las cosas parecen tan complicadas en este momento. Justo antes de que amanezca, la noche se vuelve más oscura. Antes de que la flor brote, la semilla muere en el interior de la tierra. Antes de un renacer, llega el duelo. El dolor no es el desenlace, es el anuncio de que algo nuevo está a punto de surgir. Y es por eso que cuando sientes que no puedes más, tal vez estés a un paso de ver cumplidas esas oraciones que llevas tanto tiempo haciendo. Lo que aparenta ser un punto final puede ser apenas una pausa. Lo que parece desmoronarse tal vez sea el comienzo de algo sólido.
Las batallas más duras preceden las victorias más profundas. ¿Cuántas veces has sentido ganas de rendirte justo antes de que todo cambiara inesperadamente? Tal vez ni siquiera te diste cuenta, pero eso le pasa a muchas personas. Porque el enemigo de tu alma sabe que si sigues un poco más, verás cómo las aguas se abren, cómo la lluvia cae, cómo se materializa lo que Dios prometió. Por eso lanza al corazón la duda, el cansancio, el miedo, la vergüenza. Intenta hacerte abandonar justo antes de que llegue la bendición. Pero tú no fuiste creado para retroceder. Fuiste llamado para vencer. Piensa en Moisés. Estaba frente al mar, con el ejército enemigo cada vez más cerca. La gente ya murmuraba, la presión era insoportable. Pero fue en ese momento, al dar un paso de fe y alzar su bastón, cuando el mar se abrió. El milagro no vino antes del sufrimiento, sino después de llegar al límite. Porque Dios quiere mostrarte que es precisamente en tus extremos donde Él se revela como suficiente. No necesita condiciones ideales. Él convierte el desierto en camino. Hace brotar agua de una roca. Puede que pienses que ya no te quedan fuerzas. Que lo que sembraste no dará fruto. Que nadie valora tu esfuerzo. Que oraste, luchaste, insististe, y todo sigue igual. Pero ¿estás seguro de eso? ¿No estarás confundiendo la falta de reconocimiento con la falta de progreso? A veces, los mayores avances ocurren en silencio. Bajo la tierra. En lo oculto. Nadie lo ve, pero sucede. Estás creciendo, aunque no lo notes. Dios está obrando, incluso cuando todo parece estático. Piénsalo bien. José fue traicionado por sus hermanos, arrojado a un pozo, vendido como esclavo, acusado sin razón, encarcelado. Si te hubieras cruzado con él en esa prisión y le hubieras dicho que gobernaría Egipto, seguramente habría soltado una carcajada de dolor. Nada parecía conectar aquella celda con un trono. Pero Dios tenía un plan. Y cada injusticia fue parte de ese camino. José no llegó a la cima a pesar de las heridas. Llegó precisamente por ellas. Fue el dolor lo que lo formó para su destino. Y ahora, mírate a ti. ¿Cuántas veces has caído y te has vuelto a levantar? ¿Cuántas veces pensaste que era el final, y aún así continuaste? Eso no es debilidad. Eso es fuerza. Eso es coraje. Eso es una fe viva. Incluso cuando todo en ti gritaba que no había solución, tú volviste a intentarlo. Y solo eso ya es prueba de que la vida aún arde dentro de ti. Que todavía hay propósito. Que la lucha continúa. Y mientras haya lucha, hay posibilidad de victoria. Nick Vujicic nació sin brazos ni piernas. Fue rechazado, ridiculizado. Llegó a considerar quitarse la vida. Pero decidió seguir adelante. Eligió confiar en Dios aunque no comprendiera el porqué de su dolor. Hoy inspira a millones alrededor del mundo con su testimonio. ¿Sabes por qué? Porque eligió no rendirse. Aunque no viera salida, aunque no entendiera el plan, siguió caminando. Y Dios lo honró. ¿Y tú? ¿Vas a detenerte ahora? ¿Después de haber llegado tan lejos? ¿Después de haber superado tantas tormentas? ¿Qué te hace pensar que este es el final? Porque está oscuro. Porque duele. Porque está tardando. La oscuridad no detiene a quien confía en la luz. Lo difícil no paraliza a quien anda de la mano con Dios. Y el retraso no anula el milagro. Todo llega a su debido tiempo. Y lo tuyo está mucho más cerca de lo que imaginas. Hazte una propuesta personal. Durante los próximos 3 días, no te quejes. No te rindas. Solo repite con convicción. Estoy más cerca de la victoria de lo que creo. Dilo aunque duela. Dilo aunque las lágrimas broten. Dilo aunque tu mente te quiera traicionar. Decláralo con fe. Porque las palabras crean realidades. Y al repetirlo, vas a empezar a cambiar la forma como ves las cosas. Vas a notar que Dios sigue dirigiendo tu camino. Y que tu historia no termina en este punto. Vas a vencer. Vas a respirar con alivio. Vas a mirar atrás y vas a comprender que todo formaba parte de un proceso divino. Vas a agradecer no haberte rendido. Porque lo que Dios tiene reservado para ti no es pequeño. No es algo ordinario. No es cualquier cosa. Es tan inmenso que requiere que estés preparado. Y ya casi estás listo. Solo un poco más. No sueltes esa mano que te sostiene. No bajes la mirada. No cierres tu corazón. Llena tus pulmones, alza la vista. Y sigue adelante.
Tu victoria está justo delante. Y va a valer cada lágrima que derramaste, cada dolor que soportaste, cada silencio que atravesaste, cada paso que diste sin forcas. Vas a vivir para contar lo que pasó. Y cuando lo hagas, no dirás, vencí porque fui fuerte, sino, vencí porque Dios me sostuvo cuando estuve a punto de rendirme. Quizás ahora mismo tengas el corazón apretado, con una mezcla de dolor y esperanza latiendo dentro de ti. Quizás estés conteniendo el llanto, o tal vez ya estés llorando. Y está bien, porque lo que estás sintiendo es verdadero. Es tu alma reconociendo que no estás solo. Que, a pesar de todos los errores, caídas y noches sin dormir, hay algo superior que sigue cuidando de ti. Has vivido cosas que mucha gente ni se imagina. Te tragaste el llanto cuando querías gritar. Sonreíste para no preocupar a los que amas, aunque por dentro te estuvieras desmoronando. Y aun teniendo todos los motivos para rendirte, no lo hiciste. Seguiste adelante. Y eso dice mucho. Tal vez nadie te lo haya dicho antes, así que permíteme decírtelo ahora. Te admiro. Por seguir avanzando aunque no entiendas todo. Por conservar un corazón que todavía cree en el amor, a pesar de tanto sufrimiento. Por mantener una fe que, aunque herida, sigue susurrando. Sigo creyendo. Eso es hermoso. Eso es sagrado. Y no importa lo que digan los demás. No importa cuántas veces te hayan menospreciado, olvidado o juzgado. El cielo conoce toda tu historia. Y aun conociendo cada error, cada fragilidad, cada momento oscuro, Dios decidió seguir amándote con el mismo amor de siempre. No ha cambiado de parecer sobre ti. No se ha rendido. Y jamás lo hará. No eres invisible. Tus oraciones no están cayendo en el vacío. Tus lágrimas no están siendo en vano. Cada vez que lloraste en silencio en tu habitación, Dios estaba allí, sentado a tu lado, sosteniendo tu alma cuando nadie más podía hacerlo. Y si hoy estás escuchando este mensaje, es porque Él quiere que sepas, aún vas a vivir los sueños que sembré en tu interior. Aún vas a sonreír con la paz que tanto anhelas. Aún vas a mirar atrás y vas a entender que lo que creías que era el final, era solo el principio. Te vas a levantar de nuevo. Vas a volver a amar. A volver a confiar. A mirarte con los ojos de quien te creó. Con sentido. Con belleza. Con valor. No porque todo se vaya a solucionar de golpe, sino porque algo nuevo ya empezó dentro de ti ahora mismo. Lo sentiste, ¿verdad? Entonces respira. Suelta esa carga. Permítete ser sanado. Y si después de todo esto solo recuerdas una cosa, que sea esta. Eres amado. De forma incondicional. Para siempre. Profundamente. Y lo que Dios empezó en tu vida, lo va a completar. Hasta que eso ocurra, no sueltes la fe. Porque lo que viene es muchísimo mayor que todo lo que perdiste. No estás destinado solo a sobrevivir. Estás destinado a florecer. Y cuando eso ocurra, vas a entender por qué tuviste que pasar por todo esto. Y vas a ver que todo valió la pena. Cada paso, cada lágrima, cada oración, todo valió la pena.